Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 121. Auge. Un estruendo retumbó en el cielo cuando la forma divina de Morax hizo una entrada brillante y majestuosa, pero, para sorpresa de todos, su enorme cuerpo cayó directamente desde las nubes. Chocar. Se estrelló con fuerza sobre la mesa de ofrendas. La forma divina del arconte Geo apareció como una criatura mitad dragón, mitad quilín, pero sus ojos estaban fuertemente cerrados, mostrando un rostro majestuoso y sin vida. ¿Qué pasó? Creo que acabo de ver caer a Lord Rax Lapis del cielo. El murmullo de asombro se tornó en un terror palpable. Su deidad más venerada había caído al suelo ante sus ojos. Kekin, haz que Miyelit selle el área. Ningguang fue la primera en acercarse. Tras examinar el cuerpo divino, una gravedad desconocida se dibujó en su rostro. Sus miradas se cruzaron con Kekin, quien comprendió la seriedad del momento. En asuntos oficiales, no había lugar para rencillas personales. Entendido. Kekin salió rápidamente con sus órdenes. Ningguang volvió la vista hacia Ganyu, secretaria del pabellón Yuei. Ganyu, tú debes saber qué pasó. Ganyu, que había sido testigo de la caída del arconte Geo, sintió que le faltaba el aliento. Rax Lapis, ¿cómo pudo pasarle esto? Había planeado usar sus contactos para que Morax asignara a Nathan, pero ahora todo había cambiado. Rex Lapis había muerto. Mientras el pueblo lloraba, debían recomponerse y buscar al culpable. Ningguang le dio una palmadita en el hombro a Ganyu, con un gesto de complicidad. Sé que los adeptis sienten la energía de otros con facilidad. Por eso te pido a ti y a tu discípulo que ayuden a buscar cualquier sospechoso. Entendido. Ganyu asintió, recuperando la compostura. Cuando Ganyu y Zen partieron, solo Ningguang y Yutao quedaron cara a cara. Parece que debemos hacer preparativos especiales. ¿Preparativos?, preguntó Ningguang, intrigada. Yutao tenía una expresión seria, poco habitual en ella. La funeraria Wanzeng no solo guía a humanos al más allá, sino que también debe encargarse de los ritos funerarios para un dios. Ningguang no discutió, solo alzó la mirada hacia el cielo. Los días venideros traerían cambios a Liyue. Oye, viajero, ¿qué está pasando? Entre la multitud, Paimon estaba en pánico. ¿Dijeron que Rax Lapis fue asesinada? ¿Murió el arconte Geo? Esos son los soldados Miyelit y esa mujer feroz. Paimon flotó hasta el hombro de Lumine y de repente pareció entender algo. Hablando de sospechosos, ¿no seríamos nosotros? SHH. Lumine le hizo un gesto para guardar silencio. Viajero, ¿a dónde vas? ¿Por qué huyes? Antes de que Paimon terminara la pregunta, Lumine ya se alejaba silenciosamente. Esa deidad era mi enemiga antes. No podemos permitir que los devotos nos atrapen. Detectados individuos sospechosos. No pueden escapar. La patrulla Miyelit los alcanzó rápido, bloqueando sus salidas. Tras ellos, Kekin lideró la persecución, moviéndose como un rayo, casi atrapándolos. Viajero, no mires atrás. Ordenó Lumine mientras aceleraba. Esto es malo, viajero. Estamos rodeados, dijo Paimon, señalando hacia adelante, donde Ganyu y Zen ya bloqueaban la única salida. No se muevan. Entréguense. Kekin los alcanzó por detrás, cortando cualquier intento de huida. Viajero, todos parecen feroces. No podemos dejarnos atrapar. Entonces tendremos que abrirnos paso a la fuerza. Lumine tomó su espada desafilada, preparándose para canalizar la energía Geo que resonaba desde la estatua de Rex Lapis. Esperen todos. Paren. En ese instante crítico, alguien irrumpió en el campo de batalla. ¿Nathan? ¿Por qué estás aquí? Kekin quedó atónita. Nathan, aléjate. Esa persona es peligrosa. Ganyu tensó su arco, lista para atacar. Está bien, esta persona no es el criminal que buscan. Nathan sonrió a las mujeres, mirando a Paimon y Lumine a su lado. Según la historia original, él no debía estar allí. Después de escapar de Yujin Terres, Lumine y Paimon se habrían encontrado con Tartaglia, y la trama seguiría. Pero la presencia de Nathan cambió todo. Con Ganyu y las demás presentes en el rito de descenso, Lumine estaba en desventaja con solo su espada desafilada. Para evitar que Lumine fuera derrotada, Nathan decidió rebelarse. De repente, Lumine se acercó y le agarró la muñeca. Hermano,
Capítulo 122. Justo cuando Nathan charlaba con Ganyu y los demás, Lumine se acercó de repente. «Viajero, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Paimon notó algo extraño en su compañera. Los brillantes ojos dorados de Lumine estaban llenos de una emoción que solo podía describirse como anhelo. ¿Qué tramas?, preguntó Nathan, sintiendo que la chica se acercaba más. Su corto cabello dorado brillaba bajo el sol. Sin decir palabra, Lumine levantó las manos y agarró firmemente el brazo de Nathan. ¿Qué estaba pasando? La expresión de Nathan era pura confusión, con un enorme signo de interrogación flotando sobre su cabeza. Por el comportamiento de Lumine con Ganyu y Kekin, era evidente que, por haber estado sellada por los principios celestiales, siempre había sentido una fuerte desconfianza hacia los seguidores de los 7 arcontes. Pero esa cautela parecía ausente cuando se trataba de Nathan. Su gesto íntimo parecía querer fundirse con él por completo. Nathan no era el único desconcertado, las otras chicas alrededor también se veían incómodas. «Nathan, aléjate de ella. Ten cuidado, podría tener segundas intenciones», exclamaron Kekin y Ganyu con mirada feroz. Zen, con su carácter yandere, casi perdía el control. Si no fuera por Ganyu, quizás ya habría sacado su arma para atacar a Lumine. Por un contrato especial, las chicas no habían podido pasar tiempo con Nathan durante días y ya luchaban contra su anhelo por él. Ahora, alguien sospechosa aparecía de la nada intentando conquistarlo. Está bien, no es peligrosa», intervino Nathan rápidamente para calmar la tensión. Después de todo, él ya había controlado a Lumine para avanzar en la historia principal, así que probablemente la entendía mejor que nadie. En el juego, Lumine, que había perdido sus recuerdos, solía ser tratada más como una herramienta que como una persona. «Viajero, ¿por qué actúas así de repente? Me asustaste». Paimon volaba nerviosa, sus ojos llenos de confusión al ver a Lumine aferrarse a Nathan. «Yo, te encontré», dijo Lumine, su rostro rebosante de emoción. «Viajero, habla. ¿Qué encontraste?». Paimon estaba impaciente, consciente de que estaban rodeados por aquellas mujeres feroces. No solo Paimon estaba ansiosa, Nathan lo estaba aún más. Si Lumine no explicaba pronto, Ganyu y las demás podrían tomar cartas en el asunto. Bajo la atenta mirada de todos, Lumine finalmente habló, apretando aún más el brazo de Nathan. Aunque la figura de Lumine no era tan desarrollada como la de Ganyu, aún superaba con creces a Utao. La presión de su agarre incomodaba visiblemente a Nathan, pero lo que lo dejó paralizado fueron las estremecedoras palabras que siguieron. «Por fin te encontré, hermano». Hubo un silencio pesado. Exclamaron Paimon y Nathan al unísono. «Espera, dijo Paimon, aún en shock. ¿Estás diciendo que el hermano que has estado buscando todo este tiempo, soy yo? No lo soy. No tengo hermano». «No digas tonterías», respondió Nathan con firmeza. Sabía bien que esto era demasiado extraño. Él era un simple transmigrante. ¿Cómo podía Lumine confundirlo con su hermano éter? «Sí, él es el hermano que he estado buscando todo este tiempo». Lumine asintió con inquebrantable determinación. «Pero, no se parecen en nada», insistió Paimon, inspeccionando a Nathan con cuidado, pellizcándole las mejillas y levantando su flequillo negro. No había manera de que fueran hermanos, ni por el color del pelo ni por sus rasgos. Nathan ignoró la curiosidad de Paimon, quien reaccionó con un pequeño pataleo de pies. «¡Qué grosero! Paimon no es comida de emergencia», se quejó la pequeña, hinchando las mejillas, lo que solo la hacía aún más adorable. «Hermano tiene razón, Paimon es comida de emergencia», bromeó Lumine, haciendo que Nathan soltara una sonrisa. «Eso es imposible. Lumine, tu hermano no está aquí», dijo Nathan con autoridad, recordando bien que tras el arco de Liyue, la reunión de los gemelos estaba por venir y descubriría que su hermano colaboraba con el abismo. «Pero, si no eres mi hermano, ¿cómo sabes mi nombre?», preguntó Lumine, con los ojos dorados brillando. «Porque te conozco», contestó Nathan, «pero eso no significa que puedas inventarte una nueva identidad para mí. Por ejemplo, Dainslave también conoce a Lumine, pero nadie le asigna el título de hermano». No importaba cuánto tratara de explicar, Lumine seguía con una determinación inquebrantable. «Además, Lumine, todavía tienes recuerdos, ¿verdad? Tu hermano desaparecido no se parece en nada a mí», señaló Nathan,
tocando su cabello negro azabache, muy diferente a los mechones dorados de Aether. No, negó Lumine. Aunque no se parezca a lo que recuerdo, mi corazón no me miente. Lumine tomó la mano de Nathan y la colocó sobre su pecho. Hermano, tú también lo sientes, ¿verdad? La conexión, las emociones que compartimos. Nathan quedó en blanco. Más allá de notar una figura impresionante que Lumine ocultaba, sus pensamientos estaban completamente confundidos. Capítulo 123. Hermano, tú también lo sientes, ¿verdad? La conexión entre nosotros, las emociones que compartimos. Lumine tomó la mano de Nathan y la posó sobre su pecho. Nathan se quedó en blanco, abrumado por la suavidad bajo su palma. Hermano, ¿puedes sentirlo aún más ahora? Insistió Lumine, apretando su mano con más fuerza. Ejem. Viajero, aunque sean hermanos, ¿no es esto un poco demasiado en público? Paimon, flotando, se sonrojó. ¿Qué problema hay? Mi hermano y yo solíamos hacer esto siempre. Respondió Lumine sin inmutarse, ignorando las miradas molestas de las chicas alrededor. No, Lumine, esto es demasiado engañoso. Exclamó Nathan, resignado. ¿Engañoso? Esto es lo que siempre hacías conmigo, hermano. ¿Deberíamos intentar besarnos también? Lumine inclinó la cabeza confundida, como si fuera algo natural. Por favor, deja de decir tonterías. Nathan forcejeó para retirar su mano, pero las expresiones de Ganyu, Kekin y Zen dejaron claro que la situación estaba fuera de control. No digo tonterías, esto pasó durante nuestros viajes. Replicó Lumine. Pero, pase lo que pase, no soy tu hermano. Nathan negó con vehemencia. Él no podía asumir esa identidad. Hermano, debes haber perdido la memoria, por eso no me reconoces, insistió Lumine, acercándose sin escuchar. Suspiro, ¿qué puedo decirte? Nathan suspiró ante la terquedad. Lumine, dime algo, ¿aún recuerdas el nombre de tu hermano? Claro, respondió ella con extrañeza. Tu nombre es Nathan y yo soy Lumine. Hermano, ahora sí me crees, ¿verdad? Soy tu querida hermanita. Exclamó Lumine, lanzándose sobre él y abrazándolo con fuerza. Nathan se quedó sin palabras. Aquello era una evidencia irrefutable, aunque no tenía sentido para él. Como alguien que conocía la historia original, esto le parecía demasiado extraño. En el juego, Aether, su contraparte, seguía con el abismo, enemigo principal. Pero ahora Lumine parecía haber olvidado todo eso. Nathan sospechó que la simulación o sistema inactivo estaba causando estos cambios. ¡Qué maravilla!, exclamó Paimon. Por fin has encontrado a tu hermano. Desde que Lumine la salvó, Paimon había sido su inseparable compañera y entendía su obsesión por encontrar a su hermano. Pero nunca pensó que el gran final llegaría tan pronto, en Liyue, la segunda nación. Sin embargo, no todos estaban contentos. 3 chicas con expresiones poco amigables miraban a Nathan. Nathan, nos debes una explicación, dijo Ganyu, frunciendo el ceño. Déjame encargarme de este enemigo, añadió Zen, emanando un aura oscura. Kekin estaba furiosa, y no podía creer la historia de Lumine. ¿Cuántas hermanas tienes, Nathan?, preguntó, señalando a la niña en brazos de Nathan. Nathan intentó calmar la situación. Tranquila, Kekin, la verdad no es lo que parece. Pero Lumine se aferraba a él con más fuerza. ¿Cómo voy a calmarme? Llegué primero. Kekin decidió tomar acción. No importa quién sea, esta es la sospechosa que interrumpió el rito de descenso. Se viene conmigo. Intentó separar a Lumine de Nathan, pero Lumine resistió ferozmente. Aunque digas eso, hermanos y hermanas no pueden quedarse juntos para siempre. ¿Por qué no? Somos gemelos destinados a estar juntos. Ni siquiera los principios celestiales pudieron separarnos por completo, porque tu hermano se casará con alguien como yo. Y cuando eso pase, yo seré la primera en echarte. Replicó Kekin, aceptando con rencor la competencia. Hermano, no necesitas esposa, ¿verdad? Con tenerme a tu lado basta. Lumine, desde los brazos de Nathan, soltó una frase que hizo que todas las chicas sintieran que su presión arterial se disparaba. Capítulo 124. Hermano, no necesitas una esposa, ¿verdad? Con tenerme a tu lado basta. Lumine, acurrucada en el abrazo de Nathan, soltó una frase que hizo que todas las chicas presentes sintieran como su presión arterial se disparaba.
La mirada fulminante de Kekin y las demás dejaba claro que Lumine había logrado encender su ira con facilidad. No, primero que nada, no soy tu hermano. Segundo, entre hermanos no se dicen esas cosas. Nathan le dio un ligero golpecito en la cabeza a Lumine. Ese tipo de conversación no era nada apropiada. Si Lumine seguía así, este mundo dejaría de ser el de Genshin Impact para convertirse en el cielo de Lumine. Hermano es hermano. Siempre debe cuidar a su hermanita. Después del golpecito, Lumine hizo un pequeño puchero, mostrando su inconformidad. Vamos, date prisa y ven conmigo. Tú, sospechoso, debes acompañarme al interrogatorio de hoy. Cuanto más cercanos se volvían Nathan y Lumine, más enojada estaba Kekin. Agarró la mano de Lumine, apretándola con fuerza. Esto no era actitud de una hermana menor, sino claramente de una novia. Hermano, no quiero que me lleven. Pero Lumine se aferró con fuerza a la cintura de Nathan. Por más que Kekin tiraba, no lograba mover a la niña ni un centímetro. Uno tiraba, el otro resistía, y Nathan, atrapado en el medio, solo suspiraba impotente. Vamos. Iré contigo. Este no es lugar para hablar. ¿Está bien? A donde vaya mi hermano, yo también iré. Lumine, que había estado resistiéndose unos momentos antes, aceptó inmediatamente. Al final, bastó la palabra de Nathan para convencerla. Basta de tonterías. Todos, vengan conmigo. Esta escena hizo que Kekin comprendiera lo parcial que era Lumine. Su impresión de la niña empeoraba con cada instante y empezó a preocuparse por el futuro. Aunque esta chica rubia fuera realmente la hermana de Nathan, si Kekin y él terminaban juntos, la relación entre cuñada y hermana pequeña sería, sin duda, un desastre. Tal vez, porque por fin había encontrado a su hermano, Lumine se volvía cada vez más dependiente. Al menos cuando estaba con Nathan, solo quería actuar como una niña malcriada. TCH, hermano, nunca deberías hacerle caso a una mujer tan mala, susurró Lumine al oído de Nathan, lanzándole una mirada desafiante a Kekin. Esta provocación encendió aún más la ira de Kekin. Si no fuera porque tenían asuntos importantes, Kekin se habría lanzado contra Lumine en ese instante. Está bien, cálmense. Kekin, no la provoques más. Nathan le palmeó la frente a Lumine, indicándole que se detuviera. Luego volvió a Kekin para calmarla. Entre su hermana pequeña, su hija y todas las demás chicas que lo adoraban, Nathan ya se sentía exhausto solo de lidiar con ellas. Si la lista seguía creciendo, no sabía qué haría. Vamos. Iremos a buscar a Ningguang ahora. Mientras Nathan y el grupo se preparaban para partir, Ganyu y los demás tampoco se quedaron atrás. Especialmente porque Ganyu había estado calmando a Zen, su hermana menor, quien estaba sumida en un estado de oscuridad. Ni siquiera había tenido la oportunidad de enfrentarse a Lumine. Si Ganyu no hubiera intervenido, la terraza Yujing habría terminado como un campo de batalla. Finalmente, el grupo regresó al lugar donde se había celebrado la ceremonia. El cuerpo caído del arconte Geo ya había desaparecido. Según la historia original, el cuerpo de Rex Lapis debería haber sido escondido por Ningguang en la Casa Dorada. Después de resolver todo, Ningguang condujo al grupo a uno de los pabellones de la terraza Yujing. Pero, si seguíamos la historia original, faltaba alguien. Tartaglia, Childe, quien había estado esperando afuera para interceptar al viajero. Llevaba mucho tiempo al acecho. Desafortunadamente, tras tanto esperar, incluso estornudó, pero no vio a Lumine, la forastera. Esto dejó a Childe completamente desconcertado. Dentro del pabellón, Ningguang despidió a los demás asistentes. Ahora solo quedaban Nathan y las chicas. Sin embargo, entre ellas faltaba Utao, quien se decía había ido a preparar el rito de la despedida. Muy bien, ahora solo quedamos nosotros aquí. Ningguang se reclinó en su asiento y sonrió amablemente a Lumine, que estaba junto a Nathan. Ningguang, no estamos solos aquí. Kekin interrumpió inmediatamente. Para Kekin, personas como Ganyu o Ningguang, aunque rivales, seguían siendo parte del Liyue. Pero alguien como Lumine, un extraño y sospechoso, nunca sería aceptado. Sé a quién te refieres, Kekin. Ningguang sonrió con un leve movimiento de cabeza. Me enteré de sus hazañas gracias al gran maestro en funciones de Mondstadt. Aunque es una forastera, no es alguien sospechoso. ¿Te refieres al maestro Yan? Paimon, que había estado escuchando, voló hacia Ningguang. Sí, también he oído hablar de ti por Yan. ¿En serio? Parece que eres diferente a esas otras mujeres malas. Debes ser amable y gentil. Con solo unas pocas palabras,
Paimon había desarrollado una alta opinión de Ningguang. Como era de esperarse, la Tianquan de Liyue Kixin tenía unas habilidades sociales de primer nivel. No eres una buena persona. Pero Lumine mantenía la opinión contraria. Agarró la manga de Nathan y miró a Ningguang con expresión cautelosa. Sus viajes le habían dado un fuerte sentido de discernimiento. A veces, solo por intuición, sabía si alguien era bueno o malo. Y ahora sus instintos le decían que Ningguang definitivamente tramaba algo. En la historia original, Ningguang no tenía malas intenciones hacia ella. Como mucho, la veía como una herramienta útil para ayudar y hacer recados. Pero ahora, con Nathan involucrado, Lumine desconfiaba profundamente de una mujer perfecta como Ningguang. ¡Oh, qué gracioso! Escuché que eres la hermana de Nathan. Sí, Lumine asintió sin dudar. Entonces deberías confiar aún más en mí. Después de todo, tengo la relación más cercana con tu hermano. Imposible. Mi hermano no se involucraría con otras mujeres. Al mencionar a Nathan, Lumine se tensó. Lumine, cálmate. Tu mentalidad es el problema. Por su parte, Nathan comenzó a calmar a la chica a su lado. Desde el principio había notado que Lumine sentía una posesividad abrumadora hacia su supuesto hermano. Esta posesividad tenía un nombre en la subcultura, el complejo de hermano. Capítulo 125. Lumine, cálmate. Tu mentalidad es el problema. Hermano, estoy muy tranquila. Respondió Lumine, agarrando con fuerza la muñeca de Nathan, negándose a aceptar su razonamiento. Para ella, así era la relación entre hermanos. Pero dejemos los asuntos familiares para más tarde. Ahora tengo una petición para ustedes, dijo Ningguang, entrecerrando los ojos. A pesar de la cercanía actual entre Lumine y Nathan, ser hermana pequeña la convertía en la más segura de las chicas. Ser hermana era una ventaja, pero también una limitación. Ningguang, ¿qué quieres que hagamos?, preguntó Paimon con curiosidad. Ya estaban acostumbrados a recibir encargos así en Mondstadt. Aunque los llamaban caballeros honorarios de los caballeros de Favonio, en realidad eran las herramientas más prácticas para trabajos ocasionales. Necesito que investiguen las corrientes subterráneas en el puerto de Liyue. ¿Corrientes subterráneas?, preguntó Lumine, interesada. ¿Los Fatui, los conocen? Claro, exclamó Paimon sorprendida. Esos son los villanos que causaron problemas en Mondstadt. Ella y Lumine acababan de enfrentarse a ellos y, aunque al final perdieron ante la Signora, no esperaban toparlos tan pronto en Liyue. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Al escuchar el nombre Fatui, Lumine prestó toda su atención. Necesito que averigüen qué papel tuvieron los Fatui en el asesinato de Rex Lapis. ¿Pero por qué no investigas tú misma, Ningguang?, preguntó Paimon, confundida. ¿No sería más fácil para alguien de su rango hacerlo? Porque son forasteros, respondió Ningguang. Si investigan ustedes, es menos probable que llamen la atención de los Fatui en Liyue. ¿Y qué ganamos con esto? ¿Qué obtendremos por ayudar? Aunque Lumine era básicamente una herramienta en esta historia, aún necesitaban recompensas por completar tareas. Como Tianquan, mi riqueza y conocimiento son incomparables en Liyue. Una vez que terminen la misión, concederé una petición a cada uno. ¿En serio? Entonces quiero un suministro infinito de comida deliciosa. Paimon no pudo contener su glotonería. Lumine mantuvo su mirada fija en Nathan mientras hablaba. La petición de Paimon es sencilla. En cuanto a Lumine, si realmente es hermana de Nathan, su pedido tampoco debería ser difícil. Ningguang sonrió dulcemente. Después de todo, en la batalla final por el afecto de Nathan, el papel de hermana ni siquiera contaba como competencia. Muy bien, sigan las instrucciones de Ningguang, dijo Nathan, dándole una palmadita en la mano a Lumine. Él era el único que conocía toda la historia. No revelaba la verdad porque esta era la prueba final de Morax para la gente de Liyue antes de su retiro. Si lo contara todo, sería hacer trampa. Entonces, quiero que vengas conmigo, hermano. Mientras fuera una sugerencia de Nathan, Lumine estaría de acuerdo sin dudarlo. Así era su personalidad. Pero antes de eso, todavía quería actuar un poco mimada. Tú y Paimon vayan primero a buscar a la gente. Los esperaré en las puertas del puerto de Liyue. Nathan ya no se preocupaba porque Lumine lo llamara hermano. Al fin y al cabo, cuando terminara la historia de Liyue, comenzaría la misión Nos reuniremos. Para entonces, si Aether aparecía, todo estaría resuelto sin más explicaciones. Si no aparecía, Nathan debería empezar a sospechar del sistema simulador. Pero, Lumine quería decir algo más,
pero Nathan apoyó su palma en su frente. Una calidez nostálgica se extendió desde su mano, y Lumine cerró los ojos al instante, como un gato contento. Vamos, pórtate bien. El toque suave y las palabras dulces eran irresistibles para Lumine. Muy bien, Paimon, vámonos. Hermano, tienes que esperarnos en el lugar acordado. Lumine llamó a Paimon, que flotaba en el aire, y ambas se marcharon. Nathan no les había dicho el lugar exacto del encuentro, pero confiaba en que Tartaglia, con su naturaleza problemática, los buscaría por su cuenta. Está bien, Nathan, ahora es hora de que ajustemos cuentas. Cuando Lumine se fue, solo quedaron las insiders. Las 4 chicas se acercaron lentamente, con sonrisas desconcertantes. Parecía que tenían muchas preguntas sobre esta repentina aparición de hermanita. Espera, hablaré. Te contaré todo. Pero no me hagas daño. Los gritos de Nathan resonaron por el pabellón, que ahora estaba solo con las chicas. Después del implacable interrogatorio, Nathan finalmente se reunió con Lumine y Paimon en las afueras de Liyue. Como era de esperar, se encontraron con Zhongli y Tartaglia, tal como en la historia del juego. Tras hablar con Childe, recibieron el objeto clave, una ficha llamada sigilo de permiso. Luego debían ir a Hueyun Karst para hablar con los adeptos. Nathan guardó silencio sobre el plan de Tartaglia, que quería causar problemas en Liyue involucrando a los adeptos. Pero invocar a los adeptos solo daría más ayuda para tratar con el antiguo dios. Nathan, Lumine y Paimon primero pasaron por Wansuin para encontrar a Xiao, que se alojaba allí, y le informaron sobre el asesinato de Rex Lapis. Después fueron a Hueyun Karst, donde, como en el juego, hablaron con los irritables adepti, Moon Carver y Mountain Shaper. Al saber de la muerte de Rex Lapis, ambos adeptos se enfurecieron y se dirigieron al puerto de Liyue. Después de conocer a 3 adeptos, su destino final fue el monte Aokang, para encontrarse con Cloud Retainer, el adepto con quien Nathan estaba más familiarizado. ¿Por qué hay una mesa de piedra aquí con tantos cubiertos, zanahorias y una jarra de vino? Al llegar al monte Aokang, Paimon fue la primera en notar los objetos relacionados con la comida. ¿Crees que a los adepti les gusta comer zanahorias? Paimon examinó las zanahorias largas y gruesas sobre la mesa y preguntó a Nathan y Lumine. Creo que te gustarían más a ti, Paimon, respondió Nathan. La expresión de Paimon se volvió extraña al comparar el tamaño de las zanahorias. No puedes entrar, no importa cómo lo pienses. Capítulo 126. No puedes entrar, no importa cómo lo pienses. Exclamó Paimon, mirando desconcertada las zanahorias sobre la mesa. Comparaba su tamaño con sus pequeñas manos, incapaz de entender cómo podrían caber. Paimon, que no puede entrar. Preguntó Nathan, sin esperar esa reacción, aunque le pareció adorable. Son estas zanahorias. Respondió la pequeña, pateando el aire con frustración. Son tan gruesas y largas que no pueden caber en mi boca. Paimon, espero que realmente te refieras a las zanahorias, dijo Nathan negando con la cabeza, al notar el giro algo sugerente que habían tomado sus palabras. Claro que hablo de zanahorias. Insistió ella. Me refiero a comérmelas. Paimon miró fijamente a Nathan, sin comprender al principio, pero luego sus mejillas se sonrojaron visiblemente. Impuro, tan impuro. Exclamó con vergüenza e indignación. Viajero, tienes que controlar a tu hermano. Sus pensamientos son demasiado impuros. Finalmente, la pequeña dejó de mirarlo a los ojos y se volvió hacia Lumine para quejarse. Hermano, no está siendo impuro, fuiste tú quien dijo algo extraño. Replicó Paimon, intentando justificarse. Pero no esperaba que Lumine, la estafadora definitiva, tomara partido por Nathan. Ustedes, todos me están intimidando. No quiero jugar más. Se quejó Paimon, volando hacia adelante y chocando contra la barrera que protegía la entrada a la morada del adepto. Ruido sordo. Paimon salió volando hacia atrás. ¡Bah! Hasta esta estúpida roca me intimida. Lloriqueó al caer al suelo, todavía molesta. Aunque estaba claramente enfadada, había algo extrañamente divertido en verla así. Está bien, Paimon, esto no es una roca cualquiera, dijo Nathan mientras recogía a la pequeña criatura en sus brazos. Grandullón, déjame ir. Protestó ella, retorciéndose con una mezcla de insatisfacción y rabia. Si no fuera por Nathan y sus bromas, no habría acabado haciendo el ridículo contra la barrera. Deja de retorcerte. Te estoy ayudando. Respondió el divertido, notando lo suave que era el pequeño cuerpo de Paimon. Entonces Lumine intervino. Hermano, deja de hacer tonterías. Déjame llevarme a Paimon, pidió.
Nathan la soltó y Paimon voló hacia Lumine, frotando su rostro contra el pecho de su aliada. Bugugu, viajero, eres el mejor después de todo. Exclamó agradecida. No, Paimon, aunque seas comida de emergencia, técnicamente sigues siendo una niña. No es apropiado que mi hermano te abrace así, dijo Lumine, aunque su tono escondía cierto celosismo. ¡Uf! ¡Qué malos son! Ustedes dos, hermanos, son unos verdaderos malvados. Se quejó Paimon, sintiéndose injustamente tratada. Bueno, dejémonos de bromear. Deberíamos entrar ya, propuso Nathan, para evitar más conflictos. ¿Adentro? Aquí solo hay una gran roca. Señaló Paimon, desviando su atención a la barrera de piedra. En realidad, el lugar estaba protegido por una barrera de adeptos. El verdadero interior era un mundo completamente diferente. Gran malvado, ¿cómo se supone que entraremos entonces? Paimon ya asociaba el término gran malo con Nathan. Originalmente, si querías visitar a los adeptos aquí, tenías que ofrecerles 3 de sus platos favoritos, explicó Nathan. ¿El adeptus es un glotón como Paimon? Preguntó Lumine con curiosidad. Viajero malo, Paimon no es un glotón. Replicó la pequeña. Ignorando las disputas, Nathan recordó que según la historia del juego, para ganarse a Cloud Retainer había que ofrecer sopa de joyas, carne mora y rollos de carne matsutake. Solo después de que Cloud Retainer viera su sinceridad, la morada se abría para recibirlos. Pero ahora, con Nathan, esos pasos podrían saltarse. Entrar fue tan fácil como volver a casa. De hecho, durante la simulación de vida de Ganyu, este lugar se había sentido como un hogar. La barrera exterior, modificada por Nathan, se abrió con facilidad. ¡Wow, grandullón, eres increíble! Exclamó Paimon admirada. La roca se abrió, revelando el camino hacia la morada del Adeptus. Vamos adentro. Dijo Nathan, quien probablemente podría recorrer el lugar con los ojos cerrados. Intrusos, ¿cómo lograron atravesar la barrera de este adepto? ¿Tienen permiso de sigilo? ¿La ficha de Rex Lapis? La voz de Cloud Retainer resonó al bloquearles el paso. Vaya, este Adeptus es una niña. Comentó Paimon, sin respetar. Pequeño, deberías mostrar respeto al Adeptus. La grulla alzó las alas, lista para darle una lección. Conservador de nubes, por favor, ten piedad. No te desquites con Paimon, intervino Nathan, deteniendo la inminente acción. Ah, así que eres tú. El hombre de mis 2 discípulos, dijo Cloud Retainer, calmándose al verlo. Pero esa expresión le sonó extraña a Nathan. Si eres tú, romper la barrera es muy fácil. ¿Pero por qué estás solo? ¿Dónde están Ganyu y Zen? Preguntó. Cloud Retainer miró alrededor sin encontrar a sus discípulas. Finalmente, dirigió su atención a Lumine. No creo que este adepto se esté entrometiendo, pero tú, eres todo un mujeriego, ¿no? Confesó la grulla, malinterpretando la relación. No, retenedor de nubes, déjame explicarte, comenzó Nathan. Sabía que si no aclaraba el malentendido, su reputación ante Cloud Retainer se iría por la borda. Carol Luman, aferrándose fuerte al brazo de Nathan, parecía empeñada en dejar que la confusión siguiera. Capítulo 127. Él es mi hermano, no el hombre de tus discípulos. Lumine miró a Cloud Retainer con desafío, sin temor a pesar de la reputación de la adepta. De toda la conversación previa, Lumine se había quedado especialmente con una frase, el hombre de mis 2 discípulos. ¿Qué hombre de los discípulos? Solo podía ser su hermano, y solo suyo. Niña, tus palabras son peligrosas, respondió Cloud Retainer con seriedad. Como adepta, ella era muy sensible a las emociones humanas y podía percibir que los sentimientos de Lumine iban más allá de la simple relación de hermanos. Entonces, Nathan, ¿esta es tu hermana? Preguntó Cloud Retainer. Bueno. Cloud Retainer, ¿crees que nos parecemos? Nathan devolvió la pregunta sin responder directamente. ¿No sois vosotros 2 hermanos? Insistió él. La grulla puso los ojos en blanco, como si pensara que Nathan le estaba tomando el pelo. ¿Por qué dices eso? Aunque sus apariencias eran diferentes, su conexión interior estaba profundamente entrelazada, un vínculo que solo las familias cercanas comparten. Claude Britanne le dirigió a Nathan una mirada que insinuaba que era un idiota, sospechando que se burlaba de ella. ¿Ves, hermano? Dijo Lumine, con una sonrisa triunfal. Hasta los demás piensan lo mismo. Con la confirmación de la grulla, el humor de Lumine se suavizó y se aferró al brazo de Nathan,
balanceándose como una niña mimada. Sin embargo, Nathan, los pensamientos de tu hermana son bastante complicados. Al ver la interacción, Cloud Retainer intervino con cautela. ¿Qué quieres decir? Lumine, ya más seria, respondió. No importa. Mis dos discípulos tendrán que lidiar con esta relación. La grulla negó con la cabeza. Cuando una hermana se vuelve un hermano estafador, suelen surgir fuertes conflictos con la cuñada. Ese problema recaería en Ganyu y Zen. Ya basta. ¿Por qué viniste hoy a buscarme? Preguntó Cloud Retainer. En realidad, es así. Lumine y Paimon explicaron la situación poco a poco. Cloud Retainer comprendió el propósito. ¿Rax Lapis ha sido asesinado? ¿Quién se atrevería a cometer semejante atrocidad? Aunque normalmente serena, Cloud Retainer se mostró visiblemente conmovida. Esto era inaceptable. Primero debía suprimir el caos en el puerto de Liyue y luego esperar la llegada de los demás adeptos. ¿Suprimir? ¿Destruir el puerto de Liyue? Paimon estaba impactada por la implacable determinación de los adeptos. No. Solo medidas decisivas para evitar más caos. ¿No es vuestro deber proteger el puerto? Firmamos un contrato con Rax Lapis para proteger Liyue durante más de 3700 años. Ahora que él ha desaparecido y el mal crece, se requieren medidas extremas. Cloud Retainer creía que Liyue Kixin era culpable del asesinato de Rex Lapis y Nathan decidió no responder. Todo era parte de la prueba final de Zhongli. No discutamos más. Regresemos a Liyue, decidió la grulla. Seguro. ¿Ya avisaste al tallador de luna y al moldeador de montaña? Preguntó ella. Sí, asintió Nathan. Este adepto irá a investigar inmediatamente. Considerando a Nathan como familia, Cloud Retainer se convenció. Al llegar a la entrada, la grulla estaba a punto de despegar. Espera, retenedor de nubes, nosotros no podemos volar. Puedes montarte en mi espalda para ahorrar tiempo. Tras dudar, Cloud Retainer aceptó y se posó. Era la segunda vez que Nathan viajaba en su espalda. La primera fue durante la simulación de vida de Ganyu, hermano. Pero esta vez quien estaba detrás no era Ganyu, sino Lumine. Aunque la grulla no recordaba la simulación, la sensación de ser montada por Nathan le pareció natural. Agárrate fuerte. Advirtió Cloud Retainer batiendo sus alas y despegando. ¡Bah! Gritó Paimon mientras volaban hacia Liyue. Al aterrizar en las puertas de la ciudad, todos notaron algo extraño. Los Miyelit que patrullaban siempre no estaban visibles. A lo lejos, dos auras chocaban con fuerza. Esto es un conflicto entre adeptos y mortales. Alertó Cloud Retainer, sensible a esas energías. ¿Podrían ser Ningguang y los demás luchando contra los adeptos? Concluyó Paimon rápidamente. ¿Cómo podía estallar semejante conflicto en un momento tan crítico? Tenemos que ir también. Dijo Paimon. No, la detuvo Lumine. Parece que tú también lo has descubierto. Sí, hermano, nos han usado. ¿Usado? Claro. El verdadero culpable es ese tal Childe. Tartaglia les entregó el sello de permiso y sugirió buscar a los adeptos. Estaban siendo usados como peones. Sabía que los Fatui no eran buenos. Paimon pateó el suelo frustrada. ¿Fatui? ¿También hay fuerzas extranjeras? Sí, intentan enfrentar a los adeptos contra Liyue Kixin. Entonces debo apresurarme a llegar al lugar del conflicto, dijo Cloud Retainer. Tú ve, Cloud Retainer, nosotros iremos tras el cerebro detrás de todo esto, dijo Nathan. Así comenzó oficialmente la batalla por el puerto de Liyue. Capítulo 128. Al final, siguiendo la sugerencia de Nathan, Cloud Retainer y el grupo se dividieron en dos equipos. Un equipo se encargaría de resolver el malentendido entre los adeptos y los Liyue Kixin. El otro iría tras Tartaglia, que estaba causando problemas tras bambalinas, para impedir que el Heraldo Fatui se beneficiara del caos. Naturalmente, Cloud Retainer, siendo un adepto, se ocupó del lado de los adeptos. Mientras tanto, Nathan y Lumine se dirigieron al lugar más rico de todo Liyue. Vaya, ¿esta es la Casa Dorada? Dijo Paimon, fascinada al entrar. Aunque el exterior parecía imponente, el interior era aún más lujoso. El suelo estaba literalmente cubierto de mora. La Casa Dorada era la casa de la moneda de Teyvat. Allí se producía toda la mora del continente. Paimon, te aconsejo que no toques esa mora, advirtió Nathan. Paimon se detuvo justo cuando iba a extender la mano. No lo toques. Si lo haces, te atraparán. Lumine también la reprendió. Si el lugar realmente estuviera desprotegido, lo habrían saqueado hace tiempo. Ah, sí, sí. Probablemente sea una trampa. Dijo Paimon,
palmándose el pecho en señal de alivio, aunque su cuerpo seguía plano como una tabla. Siguieron avanzando, y como en la historia del juego, los Miyelit que custodiaban la Casa Dorada yacían inconscientes. Viajero, mira allá, es ese chico malo, Childe, exclamó Paimon. Al adentrarse, llegaron a la habitación más amplia. Allí, Tartaglia extendía la mano hacia la exubia de Rex Lapis. No, no podemos dejar que triunfe. Luman cargó a toda velocidad, blandiendo su espada. Sonido metálico. El golpe fue bloqueado sin esfuerzo por el arco de Tartaglia. Aunque Tartaglia detuvo el ataque con facilidad, Lumine logró su objetivo, interrumpir sus acciones. Sabía que no sería tan fácil. Al final, me encontraste, se rió Tartaglia, aumentando la fuerza de sus brazos y enviando a Lumine volando hacia atrás. HMPH, así que fuiste tú, Childe, quien nos usó todo este tiempo. Paimon regañó a Tartaglia, sorprendida de verlo ahí también, y añadió con curiosidad, señor Nathan, ¿cómo se involucró usted en esto? Tartaglia desvió la mirada a Nathan, sorprendido por su presencia. Nunca antes había interactuado con él, no hay de qué sorprenderse. Intentas apoderarte de la exubia, así que naturalmente tenemos que detenerte, dijo Nathan negando con la cabeza. De hecho, según la historia, incluso si Tartaglia tocara la exubia, sería en vano. La gnosis del Geo Arcan siempre estuvo con Zhongli. Bueno, ya que estás aquí, es la oportunidad perfecta para entrenar contigo, señor Nathan. Tartaglia no perdió su deseo de entrenar con él desde su primer encuentro. Incorrecto. No necesito intervenir, respondió Nathan. ¿Está intentando echarse atrás? Preguntó Tartaglia, ansioso por la pelea, sobre todo sin la interferencia de Ningguang, Ganyu ni las otras. No. Lumine es más que suficiente, explicó Nathan, confiado. Así es. Conmigo aquí, no le pondrás ni un dedo encima a mi hermano. Exclamó Lumine, duplicando su poder de combate. ¿En serio es su hermana? Preguntó Tartaglia, sorprendido por la relación familiar. Eso no es asunto tuyo, Childe, contestó Nathan. Claro que no, pero eso no significa que a los demás no les importe, replicó Tartaglia. ¿Otros? ¿Te refieres a Ningguang y compañía? Pensó Nathan. No, me refiero a alguien aún más cercano a ti, señor Nathan, dijo Tartaglia con tono críptico. Las palabras lo dejaron desconcertado. ¿Quién más tenía una conexión tan cercana con él? No hace falta que preguntes. Pronto lo sabrás. Tengo muchas ganas de verlo, añadió Tartaglia, divertido. Solo estás hablando en círculos, respondió Nathan. Volviendo al tema, atácame. Si me derrotas, tú tendrás que intervenir. Tartaglia tomó posición de combate, listo para enfrentar a Lumine. Ni lo pienses. Jamás dejaré que le pongas una mano encima a mi hermano. Lumine estaba lista para pelear. Paimon se retiró al lado de Nathan, preocupada. Oye, grandullón, ¿de verdad está bien dejar que Lumine pelee con ese tipo malo, Childe? Confía en la fuerza de Lumine, respondió Nathan. Cuando llegaron a Liyue, Lumine ya dominaba 2 poderes elementales, siendo mucho más fuerte que en Mondstadt. Esta batalla con Tartaglia será la prueba de su crecimiento, aseguró Nathan. Pero, dijo Paimon, dudosa, está bien. Si la cosa se pone peligrosa, intervendré, prometió Nathan. Antes de que Paimon terminara, los 2 combatientes ya se habían enfrentado. A diferencia del juego, debido a que Tartaglia quería luchar contra Nathan, el complejo de hermano de Lumine se activó, dándole un aumento máximo de poder. La primera fase de la batalla fue dominada rápidamente por los ataques de Lumine. HMPH, ¿crees que ya ganaste? ¿Te atreves a desafiar al Heraldo del Caos y su delirio desatado? Rugió Tartaglia. El poder del delirio se manifestó. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 129. ¿Te atreves a desafiarme, el Heraldo del Caos, con mi engaño desatado? Después de ser forzado a pasar a su segunda fase por Lumine, Tartaglia se transformó. Un parche en el ojo cubría la mitad de su rostro, y su físico parecía hincharse de poder. Una armadura oscura envolvía su cuerpo, y sus aterradores músculos irradiaban una fuerza incomparable. Vamos, la verdadera pelea apenas comienza. Legado repugnante, marea furiosa. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, Tartaglia hundió su lanza en el suelo. El piso bajo ellos se hizo añicos y todos cayeron al nivel inferior de la Casa Dorada. ¡Bah!
gritó Paimon mientras caía, aparentemente olvidando que podía volar. Solo cuando Nathan la abrazó con fuerza, ella se calmó. Gracias, grandullón, dijo Paimon, aún en sus brazos, dándole las gracias. Pero rápidamente se centró en Lumine. Viajero, ¿puedes con esto? En este punto, la apariencia y el aura de Tartaglia eran completamente diferentes a su primera fase. Hermano, no te metas. Déjamelo todo a mí. Lumine agarró con fuerza su espada desafilada, su voz sin rastro de miedo. No te preocupes, Lumine. Te cubro las espaldas. Nathan la tranquilizó. En el juego, incluso con un solo poder elemental, Lumine había logrado derrotar a Tartaglia en su estado de delirio. En realidad, Lumine tenía 2 poderes elementales a su disposición. Sería pan comido. No se haga el engreído, señor Nathan. Debería pensar en cómo tratarme. Con su delirio activado, Tartaglia no veía a Lumine como amenaza alguna. Sus ojos estaban puestos únicamente en Nathan. Lo que Tartaglia no sabía era que se preparaba para otra derrota. Su deseo de luchar contra Nathan solo añadía otra capa de beneficios al ya abrumador poder de Lumine. Después de una batalla prolongada, el resultado fue el mismo que en la historia del juego. Lumine salió victoriosa. Tartaglia desactivó su delirio, arrodillándose en el suelo, exhausto. Imposible, esto no puede estar pasando. Como un viejo general en un escenario con banderas por todos lados, se negaba a aceptar su derrota. Hijo, tus planes han fracasado ahora, ¿no es así? Paimon voló hacia él y pronunció el discurso del ganador en nombre de Lumine. ¿Crees que esto se acabó? Aún tengo un plan B. Tartaglia sonrió levemente, seguro de que todo seguía bajo su control. ¿Un plan B? ¿Qué planeas, Childe? Voy a despertar al antiguo dios que duerme en las profundidades del mar. ¿Un dios antiguo? Los ojos de Paimon se abrieron al recordar la batalla contra Stormterror en Mondstadt. Esa es la esposa del dios del vórtice, Osial, que duerme en las profundidades del mar, pero hemos encontrado la manera de despertarla. Niño, ¿estás hablando del sigilo del permiso? Exactamente. Fue sellada por el mismísimo Rex Lapis. Una vez que el sello se rompa, se desatará y atacará este lugar. Desafortunadamente, solo queda la esposa del dios del vórtice. El propio Osial fue completamente destruido en la guerra de hace 1000 años. Tartaglia habló con un dejo de pesar. Aquí la historia ya se había desviado significativamente del juego. Originalmente, se suponía que Osial atacaría el puerto de Liyue, pero ahora era Beist, la esposa de Osial, la que aparecía en la misión de Zen. La razón probablemente era el acto final de Nathan en la simulación de vida de Ganyu, donde se sacrificó para derrotar a Osial, borrándolo de la existencia. Un dios antiguo se acerca, señor Nathan. ¿No le preocupa en absoluto? Tartaglia miró la expresión tranquila de Nathan, completamente imperturbable frente a la sorpresa de Paimon y Lumine. Si solo es la esposa del dios del vórtice, creo que quien debería estar preocupada es ella. Después de todo, en la misión de Zen, Beist casi fue derrotada solo por Zen. Con los adeptos Ganyu, Zen, Ningguang y Yutao estacionados en la terraza Yujing, Nathan sintió que era hora de llorar a Beist. Pero esa gran malvada es una diosa antigua. ¿No deberíamos ir a ayudarla? La voz de Paimon denotaba preocupación, pues no estaba tan familiarizada con la trama como Nathan. Muy bien. Lumine, tú y Paimon únanse a la lucha. Yo me encargaré de Childe, pero hermano, no te preocupes. Soy más fuerte de lo que crees. Ni siquiera un Childe con todo su poder puede tocarme. Nathan acarició la suave frente de Lumine, tranquilizándola. Con todas las recompensas obtenidas del sistema simulador, sería vergonzoso si no pudiera derrotar a Tartaglia. Entonces, está bien, Lumine pensó un momento. En lugar de dejar que Nathan se enfrentara al peligroso dios antiguo, sería más seguro que él se quedara allí. Pero, quiero una recompensa de ti, hermano. Antes de que Nathan pudiera reaccionar, Lumine se puso de puntillas. Sus brillantes ojos dorados casi se alzaban al nivel de los de él, sus narices casi se tocaban. En ese instante, Nathan no pudo hablar. Solo sintió la suavidad de los labios de Lumine y la conexión entre ellos. Jeje, hermano, energía renovada. Subo ahora. Después de ese momento íntimo, Lumine, que raramente mostraba su lado femenino, sonrió alegremente. Mientras ambos se marchaban, aún se escuchaban las exclamaciones de Paimon. Tía.
Viajero, eso fue demasiado atrevido. Es normal. Mi hermano y yo solíamos hacer esto todos los días. Solo después de que sus figuras desaparecieron, la zona quedó en silencio. Nathan se quedó allí aturdido un momento tras el beso repentino, volviendo finalmente a la realidad. La sensación del ataque súbito de Lumine era completamente diferente a sus interacciones con Ningguang y los demás. Era algo etéreo e intangible, una conexión que parecía destinada por los cielos, pero no era momento para pensar en eso. Nathan centró su atención en Tartaglia, aún arrodillado en el suelo. Niño, deberías saber que aquí no hay nada que quieras, ¿verdad? Lo sé. El Geo Arcan no está muerto. Solo se esconde, por eso quería obligarlo a salir. Nathan negó con la cabeza. Quizás Tartaglia aún no había descubierto la verdadera identidad de Zhongli. Entonces tu plan está condenado al fracaso. Ningguang y los demás pueden manejar esta crisis fácilmente, pero señor Nathan, creo que debería preocuparse por usted mismo primero. El recordatorio bien intencionado de Tartaglia solo dejó a Nathan más confundido. Todo debería estar bajo control. ¿Por qué sentía una inquietud repentina? Toca, toca, toca. Un sonido rítmico resonó desde atrás, tacones golpeando contra el suelo. Hace mucho calor. Antes de que Nathan pudiera darse vuelta, una ola de calor abrasador lo invadió. Mire, señor Nathan, está aquí. En ese momento, Tartaglia sonrió con sorna, como si disfrutara el espectáculo. Se detectaron condiciones para la simulación, el simulador de vida se reinicia. Por coincidencia, el sistema simulador en la mente de Nathan se reactivó. Capítulo 130. A pesar de ser el derrotado, Tartaglia lucía una sonrisa confiada, casi arrogante. Niño, ¿de qué te ríes?, preguntó. Nathan lo miró, mezcla de confusión y sospecha. La sonrisa de Tartaglia le recordó inquietantemente a la divertida expresión de Zhongli al observar cómo se desarrollaba el drama. Mira atrás, señor Nathan. La persona más cercana a ti está aquí. Su confusión se profundizó, y un temblor inexplicable le recorrió el corazón, como la culpa de haber sido descubierto haciendo algo malo. De repente, un sonido de tacones golpeando el suelo resonó en la habitación. Cada paso parecía vibrar hasta lo más profundo del alma de Nathan. ¿Quién es? Su cuerpo se sentía rígido, como si ya no pudiera controlarlo. Se giró lentamente, con movimientos que quedaban atrás frente a sus pensamientos acelerados. Aunque aún no la veía, el sonido de los tacones indicaba que era una mujer. ¡Uf, qué calor! Y entonces, numerosas mariposas rojas, construcciones de energía piro, comenzaron a revolotear a su alrededor. Estas eran mucho más grandes que las de Utao. Fuego. Una mujer. Alguien que Tartaglia conocía. Dentro de los Fatui Harbingers, su identidad era casi obvia. Eres tú. Al fin, al mirarla directamente, Nathan vio una figura alta y llamativa. La octava presagia de los Fatui, la Signora. Era la enemiga que Lumine y Paimon habían enfrentado en Mondstadt, la octava heraldo. Una mujer deslumbrantemente hermosa. Lo primero que llamó la atención de Nathan fue su altura. Ningguang era la más alta que había conocido, casi igual a la suya. Pero la Signora la superaba con creces. Sus largas piernas pálidas, perfectas en proporción, eran la envidia de cualquiera. Además, lo segundo que notó fue su tamaño, todo en ella era grande. Su figura, sus curvas de melocotón, absolutamente seductoras. Llevaba una máscara negra en forma de corona, que cubría su ojo derecho y parte de su rostro marcado por cicatrices. Su vestido blanco y negro, con una capa roja forrada de piel negra, dejaba entrever sus largas piernas. Solo su ojo visible, un iris gris azulado, fijó su mirada en Nathan. Después de atravesar el largo río del tiempo, por fin te encontré. Sus labios rojo intensos se separaron, pero las palabras dejaron a Nathan desconcertado. Espera, algo no encaja. En el juego, la Signora era arrogante y cruel, pero ahora sus ojos brillaban con emoción, como si hubiera reencontrado a un amor perdido hace siglos. ¿Por qué te comportas así conmigo? ¿Por qué no respondes? ¿Sientes culpa? Dio un paso adelante con esas largas piernas. Estaban cara a cara antes de que Nathan reaccionara. Probablemente seas cómplice de Childe, ¿verdad? Nuestras posturas son opuestas. No seas tan familiar conmigo. El calor que irradiaba la Signora aumentaba mientras se acercaba, fiel a su título de bruja carmesí. ¿Tú, realmente me has olvidado? La expresión de la Signora se tornó de asombro, como si esas palabras la golpearan duro.
Su rostro hermoso se desvaneció. Lo siento, pero no recuerdo dónde nos conocimos. Nathan no mentía. Era su primer encuentro con ella desde que llegó a Teyvat. Según la historia del juego, la Signora debería haber estado en Mondstadt planeando robar la Gnosis de Venti y él nunca había salido de Liyue. Parece que has perdido tus recuerdos, hombre sin corazón. La Signora levantó la cabeza lentamente, sus ojos se llenaron de una tristeza eterna. No soy así. No lo soy. Intentó defenderse Nathan. No te conozco, no te he abandonado. Entonces recordó algo. Cuando apareció la Signora, el sistema simulador se activó en su mente. Se detectaron condiciones para simulación, simulador de vida reiniciándose. Esta mujer, de impresionante belleza, era la figura clave de esta simulación. El sistema le había cavado otro hoyo. Nathan, aunque hayas perdido tus recuerdos, no te dejaré ir de nuevo. Sin siquiera presentarse, ya lo llamaba por su nombre. Definitivamente obra del simulador. Extendió sus manos largas y pálidas, agarrando firmemente sus hombros. El peso transmitía la intensidad de sus emociones. Espera, hay un malentendido. Este yo actual no te conoce. Tal vez cuando tu yo futuro regrese, podremos reconectar. Sostenido por esa belleza tan impresionante, Nathan solo podía quedarse sin palabras, incapaz de resistirse. Si fuera la Signora del juego, la habría apartado sin dudar. Eran enemigos irreconciliables, ella con Snezhnaya, él con la protección de Liyue. Pero ahora, con aquella mirada tierna, ¿cómo reaccionar como en el juego? No me gusta, susurró ella con voz baja, como resistiéndose a algo. ¿Qué? No me gusta que me llames así, Nathan. ¿Entonces cómo quieres que te llame? ¿Las ignora? Eso es para los de afuera. Prefiero cómo me llamabas. ¿Cómo? Pero no sé cómo. Sus manos siguieron moviéndose, deslizando suavemente desde sus hombros. El tacto delicado era embriagador. Llámame Rosaline, o bebé.